sobre el romanticismo. Primero, para abarcar este tema del romanticismo, debemos saber qué es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, o actualmente es un movimiento cultural que se originó en Francia, Alemania, Reino Unido y España a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y perdón, y el neoclasicismo. Sus contextos históricos, los cuales fueron sus contextos históricos que fueron lo de Francia y España, como en la primera imagen vemos, uno de sus primeros contextos históricos y los más importantes que fueron los que resalté en estas cuatro imágenes que vemos. El primero, que es la de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que fue tuvo que ver con el romanticismo. Con los inicios del romanticismo, la segunda imagen que vemos es la Revolución Industrial en Francia. Y pues esas dos imágenes sería por la parte de los contextos históricos que hubiera romanticismo por parte de Francia. Y en España son las otras dos que vemos. La primera de España es lo del mapa. ¿Qué es el mapa? Que es lo de la caída del movimiento francés y la evolución de la sociedad. Y la última imagen que vemos fue por la muerte del rey Fernando VII. Esos fueron sus contextos históricos que ayudaron a crear al romanticismo, que más o menos en esas épocas se creó el romanticismo. Sus características pues principalmente eran, buscaban, era como una búsqueda de libertad, era una de las principales características. Otra característica que tenían era el movimiento revolucionario en todos los ámbitos, ruptura de reglas clásicas, el nacionalismo, el individualismo, el nuevo valor de la naturaleza, las cosas así. O sea, los que acabo de mencionar son características muy importantes del romanticismo. Bueno, ahora voy a hablar de las etapas que tuvo el romanticismo. Su primera etapa fue la de que era ella de Calderón, que pues, o sea, el principio de eso habla de Paul Faber, que era uno de los cofundadores de eso, de esas partes de las etapas históricas que hubo el romanticismo. Y pues él se oponía al teatro de Calderón, porque no, o sea, porque tenían una diferencia de ideas, entonces él se oponía. Y pues él propuso y desarrolló unas nuevas teorías para poder llegar a una buena conclusión del romanticismo. La segunda, que es el europeo, que el europeo nació en el periodo de 1823. Su objetivo era transmitir los valores culturales mediante él, no se pudo desarrollar por la falta de comprensión, y pues se caracterizaba por el consolidar al mundo antiguo, clásico, con el moderno o romántico. Listo, ahora después pasamos a la tercera etapa, que son los inmigrantes. Igual que son, o sea, lo que emigró en España, el contacto con otros pueblos. La derrota de las tropas de Napoleón tuvo que ver harto con los inmigrantes, la vuelta de Fernando VII y enriqueciendo la literatura. Fueron unas partes importantes de lo de los emigrados. Listo, después de que pasamos esto, vamos a hablar de los géneros, que sus tres géneros importantes fueron el teatro, la prosa y la lírica. Primero vamos a hablar sobre el teatro. El teatro era una situación precaria, no tuvo tanta comprensión en ese tiempo porque no tenían tantos recursos. Trataba sobre temas históricos y pues empleó versos o mezclas de verso y prosa. Y pues en esta parte del teatro comprendía los géneros de comedia,
y de tragedia. Y pues uno de sus principales fundadores fue José Zorrilla, como el que vemos aquí, fue uno de los más importantes, trataba temas de religión y de patria. Eh, él trataba sobre la configuración dramática y narrativa. Él amplificaba el romanticismo histórico y conservador, o sea, trataba temas conservadores sobre el romanticismo e históricos, y una de sus obras importantes fue Don Juan Teronio, que fue una de sus obras más importantes. Y listo, ahora pasamos a la prosa, que la prosa o sea, trata sobre periodistas y van con documentos con el desarrollo de la época, van relacionándose con temas históricos que van pasando en la época. Y pues uno de sus importantes fundadores fue Mariano José Lara, que era un romántico en acción de ideas en parte clásica, precursor en el grupo del 98, fue dramático final que lo convirtió en nombre de símbolo. Él tenía la idea de la libertad, él creó o sea, quería formar una parte de la libertad, y pues lo hizo con una obra que la nombró como Idea Libertad con mayúsculas, y él fue por encima de todos los periodistas. O sea, listo. Ahora pasamos al lírico, que el lírico se emplea sobre el lenguaje retórico. Su intención era conmover, o sea, trataba lírico sobre su género, o sea, el género que él trataba era conmover con sus grandes obras, y pues él las nombró como lírica romántica. Y pues él fue uno de aquellos exiliados, obras de gran dinamismo. Obra de dinamismo que se dividieron en tres. La primera fue la pura neoclásica, que tiene sus principales obras, van a nombrar tres. La primera fue el soneto, la segunda, la noche, y después, la tercera, romance a la noche. Fueron tres obras muy importantes. Después pasamos a la otra etapa que tuvo, durante el destierro, que fue una de sus principales obras fue Oscar y Malvina, que exalta la naturaleza, lo hermoso que es la naturaleza. Otra de sus obras fue El canto del cruzado, que es es una poesía medieval. Y por último pasamos, o sea, por los últimos años sacaron unas últimas obras, las cuales la primera, una de las más reconocidas, fue el Aguardian, que trataba sobre la política. El canto Aterosa, que trataba sobre el amor. Después seguía la canta El Pirata, que era una canción. Y después el estudiante es Salamanca, que era un